Este video pertenece a la Cátedra de Estructuras 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Y hoy vamos a ver la unidad 2.3 correspondiente a flexión. Comencemos con algunos conceptos fundamentales que nos van a ser de utilidad. Diremos que en una pieza genérica, una sección transversal de la misma está sometida a flexión pura cuando sobre ella actúa únicamente un momento flector constante. En consecuencia, en dicha sección transversal, tanto el esfuerzo axial como el esfuerzo de corte y el momento torsor son nulos. Esto lo podemos observar en las secciones comprendidas entre los puntos B y C de la vía simplemente apoyada en la figura 1. En este tramo tenemos un estado de flexión pura. En cambio diremos que en una pieza genérica, una sección transversal de la misma está sometida a flexión simple cuando sobre ella actúa un momento flector variable, es decir, acompañado por un esfuerzo de corte. Finalmente diremos que en una pieza genérica, una sección transversal de la misma está sometida a flexión compuesta, pura o simple, cuando sobre ella actúa un momento flector, constante o variable respectivamente, acompañado por un esfuerzo axial. Otros conceptos que nos van a resultar de utilidad son el de plano de solicitación, que es el plano en el que actúan los pares de fuerzas que solicitan a la sección transversal, el concepto de línea de fuerzas, que es la de la traza o intersección del plano de solicitación con el plano de la sección transversal, el concepto de flexión pura recta, que ocurre cuando la línea de fuerzas coincide con alguno de los ejes principales de inercia de la sección, y la flexión pura oblicua, que se da cuando la línea de fuerzas forma un ángulo alfa con alguno de los ejes principales de inercia de la sección. De acuerdo a lo que enunciamos anteriormente, las secciones comprendidas entre los puntos B y C de la vía de la figura 1 están sometidas a flexión pura recta. En la figura 2 se representa una de estas secciones transversales en la que se indica la convención de signos utilizada y la dirección del vector momento provocado por las cargas. En efecto, para las cargas indicadas en la figura 1, los pares de momentos iguales y contrarios que solicitan a la sección estarán contenidos en el plano XY. El vector momento es perpendicular a dicho plano y lo denominaremos en consecuencia MZ. En este caso particular, si recordamos la figura 1, MZ es igual a P por A. La flexión pura recta es, por tanto, el caso más sencillo de la flexión que se puede plantear. Sin embargo, su interés se debe a que los resultados que se deducen de su estudio pueden aplicarse a los casos más corrientes de flexión simple o flexión compuesta, siempre que se tengan en cuenta, de forma adecuada, las diferencias entre unos y otros. Veamos ahora una serie de hipótesis simplificativas que son necesarias para realizar el cálculo del cuadro de tensiones y deformaciones que permiten plantear algoritmos sencillos para obtener, con rapidez y buena aproximación, las dimensiones de la sección transversal, que es el objetivo fundamental del diseño estructural, sin entrar en planteos matemáticos complejos que no aportan mejoras significativas en los resultados. La primera hipótesis enuncia que el eje de la pieza, es decir, el lugar geométrico del baricentro de las secciones transversales, en lo sucesivo representado por el eje coordenado en la dirección X, no sufre alargamientos ni acortamientos después de la deformación. Además, sus puntos solamente experimentan corrimientos en la dirección del plano de fuerza y dichos corrimientos son pequeños frente a las dimensiones de la pieza. La segunda hipótesis enuncia que las tensiones normales según los ejes coordenados contenidos en el plano de la sección transversal, los aquí denominados como Y y Z, son nulos. La tercera hipótesis, denominada hipótesis de Bernoulli-Navier, consiste en admitir que en una pieza sometida a flexión pura, las secciones que originalmente estaban en un plano perpendicular al eje, después de la deformación, permanecen planas y normales a la deformada de la directriz. Es decir, que la nueva posición de una sección como la MN, indicada en la figura 3, será la indicada como M'N', perpendicular al eje de la pieza después de experimentar la sección un cierto giro. Introduzcámonos ahora en la temática de flexión pura recta en régimen elástico y lineal.
En una pieza sometida a flexión pura, el eje de la misma se deforma, acusando una cierta flecha que tendrá un valor diferente para cada abscisa que consideremos. La flecha indica el valor del corrimiento vertical y la curva de deformaciones es la que se denomina la elástica de la pieza, denominación introducida originalmente por Euler en el año 1744. Debido a la presencia del momento flector, la pieza se curva convirtiéndose en un arco de circunferencia con centro en el polo O, tal como puede observarse en la figura 4b. Para un momento como el provocado por las cargas indicadas en la figura 4a, las fibras superiores se acortan y las de abajo se alargan. Por continuidad de la deformación, existirá una línea que dividirá la sección en una parte traccionada, aquella en la cual se observa el alargamiento de las fibras, y otra comprimida, en donde las fibras se acortan. En esta línea de división, la tensión longitudinal será nula, y si no hay tensión, no hay deformación. Al ser la deformación plana, esta línea neutra será una recta contenida en el plano de la sección y perpendicular al plano de simetría, a la que se denomina como eje neutro de la sección, como podemos observar en la figura 5. Desarrollaremos a continuación una teoría aproximada que coincide prácticamente con la solución exacta en aquellos casos en los cuales se cumplen las hipótesis planteadas anteriormente. Para ello consideremos un elemento diferencial comprendido entre los puntos B y C indicadas en la figura 4. Recordemos que este era el tramo de la viga simplemente apoyada donde teníamos un estado de flexión pura. Dicho elemento diferencial tiene, después de la deformación, una longitud diferencial de S. Sus secciones extremas han girado respecto del polo O, formando un ángulo diferencial de φ. Se agarró el radio de curvatura de la fibra neutra, tal como puede observarse en la figura 6, donde podemos ver el radio de curvatura, el polo de giro, el tramo de longitud diferencial de S y la dirección acotada como I respecto desde la fibra neutra. Designando como delta diferencial de S al alargamiento que experimenta una fibra cualquiera, ubicada a una distancia genérica I de la fibra neutra, se puede decir que diferencial de S es igual a ρ por diferencial de φ, y que diferencial de S más delta diferencial de S es igual a el radio de giro más la distancia respecto a la fibra neutra por ese pequeño ángulo, de lo que podemos deducir que delta diferencial de S es igual a I por diferencial de φ. Finalmente se obtiene la siguiente expresión para la deformación específica en la dirección del eje de la pieza. Como ya se ha mencionado, para un momento como el indicado en la figura 4, las fibras superiores se acortan y las inferiores se alargan, siendo tales deformaciones proporcionales a la distancia respecto del eje neutro. Para que se produzcan esas deformaciones, dadas por la ecuación 1, deben actuar en la misma dirección del eje X tensiones normales sigma x. Si aplicamos la ley de Hooke, podemos obtener que sigma x es igual a E del módulo de Young por la deformación específica en X, que con lo que vimos en la filmina anterior la podemos reemplazar por I sobre ρ. De esta manera nos queda una expresión para sigma x. Se observa que, al igual que ocurre con las deformaciones, la distribución de tensiones es lineal, estando sometidos a la misma tensión todos los puntos situados sobre rectas paralelas al eje neutro, siendo nula la tensión en correspondencia con el mismo. En la figura 7 se representa la distribución de tensiones normales sigma x correspondiente a una sección transversal sometida a flexión pura recta. Podemos ver que en el tramo superior de la sección las tensiones van hacia la cara de la sección, comprimiéndola, y en el tramo inferior de la sección, por debajo del eje neutro, tenemos tensiones que indican tracción en esa cara. Como es sabido, en cada sección transversal deben verificarse las ecuaciones de equilibrio estático. En la figura 8 se ponen de manifiesto las fuerzas y momentos que actúan en una sección transversal sometida a flexión pura recta como consecuencia de la presencia de las tensiones normales sigma x. Las tensiones presentes en la sección van a tener una distribución de este tipo lineal,
y si sumásemos las tensiones obtendremos una fuerza que la ubicamos en el baricentro de la figura de tensiones, indicada acá como N' y N, y esta cupla genera un momento M. Planteamos a continuación las tres ecuaciones del equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0, en este caso se trata de una ecuación trivial, ya que no hay esfuerzo de corte ni tampoco tensiones actuando en la dirección del eje Y, dado que no hay ninguna fuerza actuando en dicha dirección. Planteemos sumatoria de fuerzas según el eje X. En este caso sabemos que es nula porque el esfuerzo axial en la sección vale 0. Y lo que hacemos es integrar las tensiones sigma x de las cuales conocemos su variación, la ley lineal que acabamos de ver. Si lo reemplazamos por la expresión que habíamos obtenido, el módulo de Young dividido el radio de giro salen fuera de la integral y nos queda la integral de I por diferencial de A, todo igualado a 0. Sabemos que el módulo de Young dividido ρ es una cantidad distinta de 0, por lo que la integral de I por diferencial de área debe ser igual a 0. Esto lo obtenemos cuando el eje neutro pasa por el centro de gravedad de la sección y coincide con el segundo eje principal de inercia de la sección, es decir, el eje Z. Planteemos ahora la tercera ecuación, que es la sumatoria de momentos respecto de la fibra neutra. En este caso, el momento resultante de las tensiones respecto al eje neutro debe ser igual al momento flector actuante. La tensión sigma x que actúa en un diferencial de área ubicado a una distancia y respecto del eje neutro produce un diferencial de momento, y si nosotros integramos ese diferencial de momento en todo el dominio, en toda el área de la sección, obtenemos el momento interno resultante, que debe ser igual al momento externo. Nuevamente el cociente del módulo de Young por el radio de giro salen fuera de la integral y nos queda la integral de la distancia al cuadrado respecto al baricentro por diferencial de área. Esta cantidad ya es bien conocida por ustedes y representa al momento de inercia de la sección, en este caso respecto al eje Z, es decir, JZ. Y esto es igual al momento externo. Si reordenamos la expresión anterior, podemos escribir que 1 sobre ρ es igual al momento dividido E por JZ. Y recordando la expresión de la ecuación 2 de sigma x, podemos nuevamente reescribir a 1 sobre ρ como sigma x sobre E por I, siendo I la distancia respecto de la fibra neutra por encima o por debajo de la misma. Y combinando las dos ecuaciones anteriores, podemos obtener una expresión que relaciona las tensiones normales sigma x con el momento actuante, el momento de inercia de la sección respecto del eje Z y la distancia respecto de la fibra neutra en la fibra donde estamos evaluando la tensión normal. Esta expresión es conocida como la ley de Navier y nos permite calcular la tensión normal en un punto de la sección conocida su distancia al eje neutro. La ley de Navier pone nuevamente de manifiesto la distribución lineal de las tensiones normales de flexión. Es evidente que las tensiones máximas se darán en los puntos de las secciones más alejadas del eje neutro, es decir, cuando tengamos el I máximo. Por lo que de esta definición surge una nueva magnitud o un nuevo concepto, que es el de módulo resistente de la sección transversal, definido como el momento de inercia respecto de Z dividido el I máximo de la sección. De esta manera obtenemos que el sigma x máximo es igual a m sobre wz.